De la siguiente enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Tobar. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, quiero adelantar en primer lugar que considero que la moción que presenta Podemos esta mañana es una moción apoyable desde el punto de vista de la finalidad que persigue, que no es otra que la actualización de las plantillas en los centros penitenciarios, que no es otra de la necesidad de formación y que a la misma vez pues hemos considerado oportuno hacer una enmienda de adición en la que refleja de alguna forma más visible las dificultades que está habiendo en este sector. Sector que nos preocupa, situación que es preocupante, puesto que según nos dicen los sindicatos de la materia, hay menos funcionarios cada día, están más envejecidos y, sin embargo, el número de reclusos es el mismo o, en algunos casos, está en aumento. Tengamos en cuenta que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Y esto no es baladí. En el debate, los debates de actualidad, los debates que mantuvimos como el último en el pleno de esta Cámara, pues fue una de las cosas que se debatió y yo quiero en este momento, en esta comisión que vuelve a aparecer, que tengamos claro que el objetivo, sin duda alguna, es la reeducación y la reinserción social de los penados. Penados que tienen que controlar, reeducar y reinsertar socialmente a los reclusos en una situación pues en el que muchas veces supone un riesgo para su integridad física, para psicológica y desde luego es un colectivo que sufre agresiones, que sufre pues todo tipo de amenazas, vejaciones, etcétera, etcétera. Raro es el día que un trabajador de prisiones no sufre una agresión y por ello entendemos que la distribución de la categoría de los centros, y esto es una cosa para mí novedosa, que el hecho de que la retribución de los trabajadores públicos venga en función del centro al que eres destinado. Y entendemos que vulnera de forma grave, gravísima, el principio de igual trabajo, igual salario, pero es que además es igual trabajo, igual salario con la misma administración de la que depende, cosa que creo sinceramente que habría que abordarse. Hace probablemente 30 años era la lógica esta distribución de centro y de categorías de centro, pero hoy eso hay que replantearlo porque es absolutamente inadmisible. El tema de las reposiciones de los trabajadores públicos y funcionarios es un tema que nos debe preocupar mucho. Es verdad que hoy estamos hablando de instituciones penitenciarias, pero también es cierto que hay muchísimos otros sectores de la administración donde no se está haciendo esa reposición y, bueno, va subiendo la edad de media de los funcionarios, va subiendo el número de funcionarios que llegan al final de su vida laboral y disponen de su correspondiente jubilación, pero no hay reposición en las plantillas para que el nivel de calidad y de seguridad de las funciones que están desarrollando estos funcionarios se siga manteniendo. Es por ello que nosotros entendemos que, más allá de apoyar la moción, debíamos de hacernos eco en esta comisión pues de esa manifestación, como ya se ha nombrado anteriormente, que hubo el sábado por las calles de Madrid, en las que pues nos preocupa que los trabajadores de la administración de instituciones penitenciarias pues nos esté llamando la atención de las condiciones de trabajo de su trabajo diario. Por ello entendemos, y para centrar, y en eso estoy en sintonía con lo que planteaba el portavoz del Partido Popular, que efectivamente nos debe de preocupar la situación en la región de Murcia, pues creemos que hay que hacer un estudio, auditoría sobre las necesidades de personal en los centros penitenciarios de esta región,
con el fin de resolver la inseguridad y mejorar la calidad en la prestación del servicio de estos profesionales. También que creemos que debemos de actualizar las plantillas mermadas en los últimos años por esta falta de reposición de la que les hablaba, y abrir negociaciones con las organizaciones sindicales para resolver estas desigualdades existentes entre los trabajadores de los propios centros penitenciarios. Y ya digo que creo que habría que revisar de principio a fin la categorización de los diferentes centros penitenciarios, como la equiparación del trabajo de estos profesionales con el resto de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior. Esa, desde luego, es nuestra aportación. Está en sintonía con las reivindicaciones de los trabajadores de instituciones penitenciarias de toda España, pero entendemos que tenemos que analizar y saber y conocer, y esta comisión a eso debe ser muy sensible, cuál es la situación que se está dando en la región de Murcia. Es verdad que tenemos que instar al Gobierno de España en una materia no transferida, y es verdad que si bien el número de centros y la capacidad de dotación de los mismos lleva unos años, y yo creo que estaba hecha a plena satisfacción desde el primer momento, y no tiene nada que ver que el que les habla fuera corresponsable de la puesta en marcha de al menos 2 de estos 3 centros que disponemos en la región, pero que con el paso del tiempo y la no reposición de incidencias, pues cada vez la situación es más preocupante, y creo que es un buen momento para que desde esta Asamblea Regional nos posicionemos en apoyar la suficiente dotación de los centros, la suficiente formación de los profesionales, la equiparación salarial de los mismos, y desde luego el que reconocer ese trabajo, que lo hacemos todos los años en el día de su patrón, pero que este es el momento de reconocerlo desde esta comisión. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. En el turno general